El día de hoy, entonces, revisaremos el caso clínico correspondiente al tema de paciente con tromboembolia pulmonar y sangrado activo. Mi nombre es Santiago Cardona Jiménez, residente de Medicina y Urgencias de la Universidad de Antioquia, y el asesor para la charla fue el doctor Carlos Eduardo Vallejo, urgentólogo de la IPS Universitaria. Entonces, demos inicio. El caso clínico es entonces un paciente de género femenino de 52 años de edad, residente en San Roque, municipio de Antioquia. La paciente es soltera, 2 hijos, bachiller, labora en oficios varios e independiente, pues para ADC básico y avanzado. El motivo de consulta pues, fue la presencia de pérdida del estado de conciencia. La paciente consulta por un cuadro clínico de 5 días de evolución de dolor en miembro inferior izquierdo de intensidad 8/10 de tipo urente, localizado en la región poplitea. Inicialmente recibió tratamiento con diclofenaco y dexametasona. Se desconocen las dosis, únicamente refiere que la aplicación fue intramuscular. ¿Qué pasa? Hace 48 horas la paciente viene presentando adicionalmente múltiples episodios de síncope, aproximadamente refiere 8, sin síntomas premonitorios, y pues refiere cefalea entre dichos episodios. Una cefalea pues holocraneana de intensidad 4/10, no irradiada. Hay que tener en cuenta que el día de la consulta la paciente se encontraba en cita con ginecólogo, el cual pues la estaba evaluando por un cuadro clínico de hemorragia uterina normal que estaba presentando desde hacía 6 meses. Adicional a esto, informa entonces que desde hacía un mes la paciente venía recibiendo ácido tranexámico, progestágenos intramusculares, específicamente medroxiprogesterona, y debido a que la paciente la encuentra en hipertensa, taquicárdica, con marcha antálgica, deciden remitirla al servicio de urgencias con una orden de un hemograma y un electrocardiograma. Con respecto a los antecedentes personales, la paciente, por los patológicos, venía presentando hemorragia uterina normal desde hacía 6 meses, insuficiencia venosa crónica, para la cual pues no estaba recibiendo tratamiento, seguimiento por medicina vascular, y obesidad grado 3. Por parte de antecedentes quirúrgicos, apendicectomía, tubectomía y una grado hace 3 años. Toxicológicos niega, alérgicos niega, transfusionales niega. Con respecto al manejo farmacológico, mucha atención en este punto. Recibía ácido tranexámico desde el 5 de mayo de 2020, lo recibió por 15 días. Adicional a esto, recibió medroxiprogesterona intramuscular también desde el 5 de mayo hasta el 2 de junio, fecha en la cual se modificó el tratamiento por levonorgestrel y etinilestradiol. Cabe recordar en este punto que la fecha de la consulta fue el 19 de junio. Con respecto a antecedentes familiares, los padres hipertensos y un hermano que presentó una trombosis venosa profunda. Se desconoce pues si fue estudiada o no, y se desconoce pues los estudios que recibió y el manejo para la misma. Bueno, con respecto a la revisión por sistemas, al momento del ingreso a la paciente en urgencias, nos refiere a astenia y disnea de medianos esfuerzos que mejora con el reposo, la cual se presenta también desde el mismo tiempo de duración de la aparición de edema en miembro inferior izquierdo, niega disnea paroxística nocturna, fiebre o tos, y refiere dolor urente en el tórax izquierdo y una intensidad 4/10 no irradiado. Muy importante con respecto al uso de toallas higiénicas por su cuadro de hemorragia uterina normal, refería que aproximadamente estaba gastando hasta 1 toalla por hora en algunas ocasiones, por lo cual tenía que usar pañales. Esto desde hacía 6 meses. El examen físico al ingreso, una presión arterial de 160/108, frecuencia cardíaca 85 latidos por minuto,
respiratoria 21, aérea ambiente saturada 96%, con un Glasgow de 15. Únicamente al examen físico llamaba mucho la atención la presencia de asimetría leve entre ambas extremidades, con calor local en el miembro inferior izquierdo, mucho dolor a la palpación a nivel del gastrocnemio, los pulsos distales pues de buena intensidad, un llenado capilar menor de 2 segundos, con presencia de telangiectasias en ambas extremidades, fuerza muscular conservada. Se ordenaron paraclínicos, en los cuales entonces se encuentra una glicemia en rango pues elevado, 159 miligramos de cilitro, función renal conservada, un hemograma en el cual pues no se evidencia la presencia de anemia, hemoglobina 13.2, tiempos de coagulación pues no estaban prolongados, y un ionograma en el cual pues se evidencia pues normalidad. Estos fueron los paraclínicos con los cuales el ginecólogo la remite. Le realizó pues ordenó un electrocardiograma en el cual pues se evidenció una taquicardia con ritmo sinusal. Al momento de ingreso al servicio de urgencias se le realiza un nuevo electrocardiograma, evidenciándose entonces una leve elevación del ST en las derivadas de 2 y ABF y una inversión de la onda T en B3. Se le realiza un rastreo ecográfico evidenciando incapacidad para colapsar las venas a nivel de la zona poplitea izquierda, sospechando la presencia así de una trombosis venosa profunda. Hasta este punto, entonces, una mujer de 42 años de edad, con antecedente de hemorragia uterina normal de difícil manejo, recibiendo anticonceptivos combinados con ácido tranexámico desde mayo, sin lograr un control total del sangrado. Al ingreso se realiza una evaluación con la escala de Wells, que da un puntaje de 5, lo cual sumado a una ecografía pues con hallazgos altamente sugestivos de una trombosis venosa profunda, se sospecha pues este cuadro, sumado a esto con crisis hipertensiva, taquicardia y dolor opresivo retroesternal en las horas de la mañana, muy radiado, de duración corta, que mejora con el reposo. Todo esto sumado entonces lleva a la sospecha de una tromboembolia pulmonar, por lo cual solicitan un angioTAC de tórax. Muy importante acá este punto, no se inició anticoagulación debido a la presencia de hemorragia uterina activa. Bueno, se realizó el angioTAC, el cual entonces reporta un estudio positivo para tromboembolia pulmonar, un trombo cabalgante en la bifurcación de la arteria pulmonar principal con múltiples trombos multilobares bilateralmente, confirmando así el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Se realiza un ecocardiograma transtorácico en el cual se reporta una FEBI conservada, no presencia de trombos intracavitarios, tamaños de cavidades normales sin signos de hipertensión pulmonar, una ecografía transvaginal en límites normales y un control de hemograma en el servicio de urgencias, en el cual pues se descarta nuevamente presencia de anemia con función renal conservada. Tiempos de coagulación en rango normal. Hasta este punto entonces, finalmente un diagnóstico de tromboembolia pulmonar en rama principal de la arteria pulmonar y multilobar bilateral. Se calculó el PESI, que dio pues bajo riesgo, grupo 1, con una paciente al momento hemodinámicamente estable, en la cual se aplaza el inicio de anticoagulación por hemorragia uterina anormal. Se traslada a UCE para el monitoreo hemodinámico. Entonces, empecemos hablando del cuadro principal que está presentando nuestra paciente, que la lleva al servicio de urgencias, la tromboembolia pulmonar. En general se define como una obstrucción de la arteria pulmonar o una de sus ramas, ya sea por un trombo, tumor, aire o grasa. Vamos a clasificarlo en agudo, subagudo o crónico según el tiempo de instauración de los síntomas. Cuando es agudo se instaura pues de forma inmediata posterior a la obstrucción, subagudo puede demorar días o semanas y crónico es ya cuando se asocia a hipertensión pulmonar. Por último, lo vamos a ir en estable o inestable. Recordemos, paciente inestable se define como una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o que caiga 40 milímetros de mercurio de su estado basal por más de 15 minutos, o un paciente también que está cursando con un paro cardiorrespiratorio secundario a tromboembolia pulmonar.
Con respecto a la epidemiología, vamos entonces a encontrar la mortalidad a 30 días del 4% y a un año del 13%. Es bastante interesante esta gráfica, nos muestra pues la evolución en cuanto al tiempo. Pues es una revisión pues, que se realizó desde el año 1997 hasta 2013. Evidenciamos así que la incidencia anual por cada 100.000 habitantes pues se ve incrementada con el pasar del tiempo. Inicialmente por allá en los años 97, 98, incidencias de 65 o 70 por cada 100.000 habitantes, mientras que incluso pues vemos que avanzando el tiempo se llega hasta cercano a los 120.000 casos por 100.000 habitantes. ¿Qué debemos considerar en este punto? Pues básicamente podríamos explicarlo en el sentido de que al activar los protocolos, al estandarizar el cuidado de estos pacientes, se va a garantizar una mayor identificación de casos, por lo cual vemos entonces este ascenso. Mientras que por esta parte vemos la fatalidad también por cada 100 pacientes diagnosticados con tromboembolia pulmonar, vemos que va disminuyendo con el tiempo. Lo mismo, gracias a la estandarización de guías de práctica pues, de manejo de esta patología, se logra controlar y reducir las complicaciones como mortalidad. Con respecto a los síntomas, vemos entonces que el más frecuente de ellos es la disnea, representando un 73%, seguido por el dolor pleurítico y la tos. Van a ser entonces los más frecuentes en el paciente en el servicio de urgencias. Ya identificamos que nuestro paciente está cursando con embolia pulmonar. En el caso de que está cursando con inestabilidad hemodinámica, pues la recomendación es realizar una ecocardio transtorácica a la cabecera del paciente. Si identificamos o descartamos que no está cursando con disfunción del ventrículo derecho, pues se van a buscar otras causas que lo estén llevando a la inestabilidad. Si por el contrario confirmamos que presenta signos de disfunción ventricular derecha y tenemos disponible en nuestra institución la realización de angioTAC y además es seguro y posible llevar el paciente en ese momento, pues entonces se realiza la angioTAC. Si es positivo, se trata nuevamente, aquí alto riesgo para un paciente inestable, recordemos trombolisis. Si no es posible por la inestabilidad del paciente o por ausencia de imagenología en el momento en la institución y ya identificamos signos de disfunción ventricular derecha en la ecocardio, lo tratamos igual. Una embolia pulmonar de alto riesgo, un paciente inestable, trombolisis. En caso de que se pueda realizar la angioTAC y sea negativo, se descarta y nuevamente buscamos otras causas de inestabilidad. En paciente hemodinámicamente estable, vamos a dividir el riesgo, la probabilidad de presentar embolia pulmonar. Básicamente nos apoyamos en la escala de Wells o Geneva. La probabilidad cuando es baja o moderada, o intermedia, perdón, medimos el dímero D, si es positivo, se indica la angiotomografía y en caso pues de que sea alta probabilidad, de inmediato se indica el uso pues de la angiotomografía. Con respecto entonces al paciente con embolia pulmonar aguda, vamos entonces lo primero a iniciar anticoagulación cuando sea posible. Ya vimos en esta paciente específicamente no fue posible debido al sangrado activo que estaba presentando. Ya estaba con estabilidad hemodinámica. En caso, pongamos el ejemplo de que no estuviera con inestabilidad, pues de entrada ya se consideraba la trombolisis, pero ella estaba estable hemodinámicamente, por lo cual debía revisarse en este punto el riesgo que estaba cursando con un diagnóstico ya de embolia pulmonar. En este caso se realizó una escala de PSI normal que dio un puntaje para el grupo 1, es decir, bajo riesgo. ¿Qué pasa? Cuando se encuentra grupo 3, 4 o un PSI simplificado con un puntaje mayor o igual a 1 o un ESTIA mayor o igual a 1, por una parte,
Por otra parte, cuando encontremos disfunción del ventrículo derecho en la ecocardio o en la angiotomografía, vamos a pasar al siguiente punto. Si alguno de los dos grupos está presente, realizamos una medición de troponinas. Si las troponinas son positivas, de entrada, entonces vamos a manejar el paciente como alto riesgo intermedio, garantizando entonces que el paciente se encuentre con monitoreo continuo por alto riesgo de deterioro hemodinámico. Si las troponinas son negativas, entonces es un riesgo intermedio bajo, por lo cual se debe hospitalizar, no necesariamente pues en unidad de alta dependencia. Mientras que si estos puntos son negativos, va a ser un paciente con bajo riesgo. En este punto entonces evaluamos. ¿Hay otra razón para hospitalizarlo? El paciente tiene buen soporte social o familiar y tiene fácil acceso a los servicios de salud. Si las tres respuestas son sí, entonces se considera una alta temprana y un manejo ambulatorio. Volviendo al caso, recordemos, paciente con un diagnóstico de embolia pulmonar con un bajo riesgo por un PSI de 1, de grupo 1, y con un sangrado activo. Nos vamos a preguntar en este punto entonces, ¿qué va a pesar más? El paciente que está cursando entonces con un sangrado activo o un paciente con alto riesgo de sangrado versus el manejo para tromboembolia pulmonar que está presentando. Entonces ya revisaremos. Este estudio es un estudio, un registro, se llama el estudio Riete, en el cual tomaron pacientes con diagnóstico de trombosis venosa profunda que presentaron un sangrado en los últimos 2 meses. Es bastante interesante. ¿Por qué? Porque toman entonces pacientes que presentaron sangrado gastrointestinal, sangrado intracraneano y otro tipo de sangrados. Y también pacientes que no presentaron sangrados recientes. ¿Qué hicieron? Lo dieron en los distintos grupos. Evaluaron el manejo que recibieron. En este caso, entonces, vemos que la gran mayoría recibió heparinas de bajo peso molecular. Veamos acá el porcentaje mucho más alto. Y al momento de evaluar las complicaciones, que ellos lo hicieron pues una medición de complicaciones a los 3 meses, ¿qué encontraron? Encontraron entonces que aquellos pacientes que sangraron hace menos de 2 meses presentaron unas mayores tasas de sangrado. Con respecto al sangrado mayor, fue más la incidencia en el grupo que presentó sangrado gastrointestinal previo, seguido por sangrado en otros sitios y por último, pues en los pacientes que no habían sangrado recientemente. Para la mortalidad, lo mismo, 6% en aquellos que presentaron sangrado gastrointestinal, seguido de sangrado en otros sitios. ¿Listo? Y mortalidad en general, nuevamente, ya en este caso, presentó mayor incidencia el sangrado en otros sitios, seguido por el sangrado gastrointestinal. ¿Qué vemos acá? En este cuadro evaluamos entonces el sitio de resangrado versus el asociado al tiempo en el cual se presentó. Entonces es bastante llamativo. Un OR de 4.9 para aquellos que presentaron sangrado gastrointestinal, 3.3 para sangrados en otros sitios, y lo llamativo en este punto es, si fue hace menos de 2 semanas, un OR de 4.1, cuando fue mayor a 2 semanas se redujo a la mitad, de 1.9. Es decir, aquellos pacientes que sangraron hace menos de 2 semanas, así no estén sangrando en este momento, van a tener un mayor riesgo de resangrar. Con respecto a la mortalidad, igual, fue mayor en el grupo de gastrointestinal y fue mucho mayor cuando se presentó hace menos de 2 semanas, lo cual nos resumen en este cuadro. Una mayor acumulación de resangrado cuando se presentó en menos de 2 semanas el sangrado previo. Se redujo mucho más cuando fue mayor a 2 semanas y obviamente pues en aquellos que no sangraron pues fue mucho menor. Pero entonces, no es el caso de nuestra paciente porque está con un sangrado activo, pero si al momento de ingresar a urgencias nos dice, doctor, hace menos de 2 semanas tuve un sangrado bastante profuso, pues podríamos considerar de entrada que tiene un mayor riesgo de resangrado e incluso de mortalidad. Bueno,
En este punto, entonces, verificamos, ¿se encuentra contraindicada la anticoagulación en este tipo de escenarios? Una paciente con HUA activa. Es muy importante considerar que no es anemizante. Entonces, ¿cuál es el riesgo de sangrado con anticoagulación? Edad avanzada, más definida como más de 75 años, un sangrado previo, ya acabamos de revisar el porqué, y muy importante este punto, pacientes en los cuales estén con un sangrado con anemización, definida como una caída de más de 2 gramos decilitro de la hemoglobina o que hayan requerido hemotransfusión. Entonces, estos van a tener un mayor riesgo de sangrado con la anticoagulación. ACV previo, cáncer activo, enfermedad crónica o hepatopatías, uso de AINES y antiagregantes y anticoagulación mal controlada. Finalmente, pues nos podríamos apoyar en el uso de estos puntajes, pues, digamos, son muy variados. Incluso pues este último, el BT está, se encuentra, pues ya hay un estudio en el cual pues se corroboró su utilidad, se encuentra validado para la detección de aquellos pacientes que presenten un mayor riesgo de sangrado. Entonces, bueno, digamos que en caso de que encontremos alguno de los factores de riesgo previamente mencionados, podríamos apoyarnos en estas tablas para definir el riesgo de sangrado si iniciamos anticoagulación. Por otra parte, en un escenario en que esta paciente hubiera estado inestable hemodinámicamente y haya requerido pues, trombolisis, pues deberíamos también conocer que pacientes tienen un mayor riesgo de sangrado en la trombolisis. Entonces, cirugía en los últimos 14 días, úlcera péptica activa, sangrado de tracto gastrointestinal o genitourinario en este punto activo, trombofilias, ACV isquémico en los últimos 14 días y trombocitopenia grave, definida con unas plaquetas menores de 50.000. Este cuadro pues, es un breve resumen. Aquí repiten, más de 75 años de edad, género femenino, antecedente de infarto de miocardio, hipertensión mal controlada, síndrome aórtico, específicamente disección, RCP mayor a 10 minutos, antecedente de cirugía mayor en las últimas 3 semanas y dispositivos invasivos. Estos serían pues mayor riesgo de sangrado en la terapia trombolítica. Bueno, entonces ya identificamos aquellos pacientes que tengan un mayor riesgo de sangrar al utilizar anticoagulación y al utilizar la terapia de trombolisis farmacológica. La pregunta que viene entonces es, en caso de no poderlo utilizar, ¿qué vamos a considerar? Entonces, la guía de tromboembolia pulmonar nos define aquellos que no sea posible iniciar la anticoagulación y está disponible en la institución, considere el uso de filtro de vena cava inferior. Y en caso de inestabilidad hemodinámica, considere la trombectomía mecánica. Acá vemos nuevamente filtro de vena cava inferior, las recomendaciones. Considerar en pacientes en los que está cursando con embolia pulmonar aguda y curse con contraindicación absoluta para la anticoagulación. ¿En quién es más? Paciente que ya está recibiendo anticoagulación, pero presenta embolia pulmonar recurrente. Y por último, la recomendación es, si usted ya tiene su paciente tratado con anticoagulación farmacológica y no está con embolia pulmonar recurrente, pues no es necesario utilizarla de forma rutinaria. ¿Qué utilidad tiene el uso de filtro de vena cava inferior? Básicamente acá encontré un estudio bastante interesante, una revisión sistemática y metaanálisis en el cual tomaron 11 estudios, 6 ensayos clínicos aleatorizados, 5 estudios observacionales, y pues evaluaron pacientes que recibieron manejo con filtro de vena cava inferior. Como desenlace se evaluaron la embolia pulmonar, mortalidad por embolia pulmonar, recurrencia de trombosis venosa profunda y todas las causas de mortalidad que encontraron. Pues básicamente esto me llamó mucho la atención porque uno de los subgrupos evaluados eran pacientes con diagnóstico de trombosis venosa profunda que no fue posible anticoagularlos. Este primer cuadro nos muestra la incidencia de embolia pulmonar. Vemos aquí en el cuadro verde de abajo un R de 0.5 para
pues aparición de embolia pulmonar, es decir, un factor protector para la misma. Desventaja un poco de esta, pues de este hallazgo es que el estudio, pues, los resultados fueron bastante heterogéneos, ¿sí? Con respecto a la mortalidad por embolia pulmonar, lo mismo, factor protector, pues al utilizarse, 0.51, pero aquí vemos que cruza la unidad y pues es un poco heterogéneo también. Pero pues digamos que nos da un hallazgo, un resultado como factor protector. Para embolia, para trombosis venosa profunda, perdón, vemos un OR perdón, de 1.7, es decir, factor de riesgo para la aparición de la misma, por obvias razones. Un paciente anticoagulado con un dispositivo pues invasivo a nivel intravascular, pues se incrementa el riesgo de trombosis venosa profunda. Y para la mortalidad en todas las causas, vemos un valor cercano a la unidad, también la cruza, por lo cual pues no podríamos concluir que pues, sea estadísticamente significativo en cuanto a disminución de mortalidad de todas las causas. Como conclusión, pues el uso del filtro de la vena cava inferior pues va a ser útil en los casos que se contraindique la anticoagulación en pacientes pues que estén cursando con embolia pulmonar aguda. Muy importante también considerar que pues, se indica también en las guías su uso en aquellos pacientes con embolia pulmonar recurrente a pesar de una óptima anticoagulación. Complicaciones asociadas la vimos en tempranas y tardías. Las tempranas, un mal posicionamiento, neumotórax, embolismo aéreo y la más frecuente de todas, una trombosis en el sitio de acceso. Las tardías, trombosis venosa profunda siendo la más frecuente, como ya vimos en este estudio, trombosis de la vena cava inferior hasta un 10%, penetración en el vaso 0.3% y migración 0.3% también. Por otra parte, si nuestra paciente hubiera cursado con inestabilidad hemodinámica y pues haya requerido trombolisis por la misma, consideraríamos entonces el uso de la trombolisis mecánica, la cual entonces tiene como objetivo reducir rápidamente la presión arterial pulmonar, incrementar la perfusión sistémica y facilitar la recuperación del ventrículo derecho al aliviar pues, dichas presiones. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? Entonces, encontramos la trombectomía por aspiración, la trombectomía por fragmentación y la trombectomía reolítica. ¿Qué debemos considerar con esta última? Actúa como un sistema de Venturi, es decir, se inyecta a altas presiones solución salina, permitiendo la recanalización del vaso. ¿Qué hay que considerar? Algunas técnicas permiten en este punto el uso también de trombolítico, pues de trombolisis, de fármacos trombolíticos. ¿Listo? Es decir, se mezclan ambas técnicas. Indicaciones, pues paciente con contraindicación de trombolisis y persistencia e inestabilidad hemodinámica a pesar de que ya recibió trombolisis farmacológica. Acá pues nuevamente en las guías nos recomiendan su uso en aquellos pacientes en los cuales se contraindica la trombolisis farmacológica o que están recibiendo terapia con ECMO. ¿Listo? Como vemos acá, el paciente entonces se inició el manejo con ECMO o tiene una contraindicación absoluta de trombolisis farmacológica, se indica entonces la embolectomía por catéter o quirúrgica. Esto fue un estudio retrospectivo, tomaron pacientes pues, mayores de 18 años con diagnóstico de embolia pulmonar que cursaron con inestabilidad hemodinámica. 5.346 pacientes, de los cuales 2.060 se realizó trombolisis por cateterismo, 3.376 trombolisis farmacológica y compararon ambas técnicas. Se evaluó mortalidad de readmisión a 30 días. Vemos entonces acá de desenlaces. La primera columna corresponde pues al total de pacientes. La segunda columna son los pacientes que recibieron la trombolisis mecánica y la tercera trombolisis farmacológica. Al evaluar la presencia de sangrado mayor, vemos que la trombolisis farmacológica fue mucho mayor, casi el doble de la trombolisis mecánica.
Lo mismo, hemorragia intracraneana, 3 veces más en el grupo farmacológico. Gastrointestinal fue levemente mayor también. Requerimiento de transfusión, por obvias razones, también fue mucho mayor. Y como desenlace, para mortalidad intrahospitalaria, fue 3 veces mayor, incluso un poco más, en el grupo de trombolisis farmacológica, y la readmisión también fue levemente mayor en el grupo de trombolisis farmacológica al compararlo con la mecánica. Como complicaciones de esta técnica están la hemorragia pulmonar, perforación auricular o ventricular, perforación o disección arterial, y muy importante y llamativo este punto, el riesgo se incrementa mucho cuando el diámetro del vaso es menor de 6 milímetros. En la otra mano tenemos la embolectomía quirúrgica. Esta se debe realizar idealmente en centros con alta experticia. Se indica cuando no haya disponibilidad de intervención percutánea, y muy llamativo esto, lo encontré pues en las guías previas pues del 2019, en la que reportan mortalidad de hasta un 30% al realizar la intervención, pero en revisiones recientes esta mortalidad se redujo a un 4% debido a mejoría en las técnicas quirúrgicas, llevando entonces hasta un 96% de sobrevida. Bueno, ya entonces la otra pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el riesgo de trombosis con el uso de anticonceptivos orales y antifibrinolíticos? Entonces, con respecto a la anticoncepción y la trombosis, encontramos que aquellas mujeres que son usuarias de anticonceptivos farmacológicos van a ser mucho más proclives a presentar trombosis, 4 veces más que aquellas que no lo usan. Se presentan entonces 7 casos por cada 10.000 mujeres al año, y el riesgo es mucho menor con el uso de anticonceptivos de segunda generación, específicamente el levonorgestrel. Cuando la concentración de estrógeno es de 20 microgramos, es mucho menor el riesgo de trombosis que cuando se presentan mayores concentraciones, específicamente 40 microgramos. Entonces, bastante importante a considerar cuando se vaya a recetar. Esto fue un estudio, una revisión, en la cual compararon los medicamentos, es decir, los anticonceptivos que tenían una mayor asociación a trombosis, y los compararon entre sí. ¿Qué encontraron? Bastante interesante este hallazgo. Aquellos pacientes que estaban en manejo con norilgestromina combinado con etinilestradiol tenían un altísimo riesgo, un OR7.9, para presentar trombosis venosa profunda, seguido por la combinación de tonogestrel con etinilestradiol. Recordemos que nuestra paciente había recibido etinilestradiol desde hacía más o menos 15-20 días, por lo cual entonces tenemos un factor de riesgo bastante considerable para la aparición de trombosis venosa profunda. Por otra parte, en el mismo estudio nos reportan un OR de 2.44 cuando el IMC es mayor a 30, y nuestra paciente, recordemos, tenía una obesidad grado 3, evidenciando otro factor de riesgo que le suma para presentar una TBP. Entonces vamos sumando uso de etinilestradiol, obesidad grado 3 y antecedente de insuficiencia venosa. Entonces ya tenemos 3 factores de riesgo altísimos para que la paciente presente una TBP. Por último, recordemos, también utilizó ácido tranexámico. La pregunta fue el uso de ácido tranexámico, entonces, ¿se asociaría también a trombosis venosa profunda? Pues listo. Acá traigo entonces una revisión, un metaanálisis, en el cual tomaron 57 estudios, 5.049 pacientes, los cuales presentaron diagnóstico de hemorragia subaracnoidea y recibieron ácido tranexámico. Lo compararon con el ácido epsilonaminocaproico y revisaron como desenlaces la aparición de TBP, infarto y presencia de infartos también
a nivel cerebral. Compararon entonces el ácido tranexámico con el ácido epsilonaminocaproico. Para TBP, 1R de 1.9 en aquellos que recibieron ácido tranexámico. Obviamente pues fue mucho mayor en el grupo de ácido epsilonaminocaproico. Se incrementó el riesgo también de infarto cerebral y levemente el de infarto de miocardio. Entonces, no es despreciable este OR para aparición de TBP o embolia pulmonar con el uso de ácido tranexámico, por lo cual entonces le sumamos un cuarto factor de riesgo a nuestra paciente. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Ya se realizó el diagnóstico de embolia pulmonar, se definió qué pacientes iban a ser candidatos para terapia farmacológica para anticoagulación y qué pacientes se iba a contraindicar. Definimos también si requería o no el uso de trombolisis mecánica o farmacológica, y ya lo que sigue entonces es garantizar un seguimiento por parte de medicina vascular, identificar las causas reversibles de sangrado si es que está cursando con él, específicamente entonces verificar qué es lo que está llevando al paciente a que presente un sangrado activo. Básicamente en esta paciente, como vimos, la ecografía transvaginal al comienzo no reportó hallazgos o alteraciones anatómicas significativas, por lo cual en este caso específicamente se realizó un manejo con anticonceptivos de segunda generación. Se inició un manejo con levonorgestrel, con lo cual pues de forma intrahospitalaria se garantizó pues un cambio en cuanto a la terapia hormonal, y una orden también para que al momento del alta se aplicara un dispositivo intrauterino, de forma pues que se garantiza un control del sangrado con una terapia farmacológica ya dirigida, que genere menos riesgo de trombosis venosa profunda. Importante adicionar anticoagulación en casos específicos, y aquellos pacientes que requirieron inserción de filtro de vena cava inferior, pues obviamente realizar una evaluación cada 3 meses para identificar aquellos en los cuales es seguro iniciar la terapia farmacológica y retirar el filtro. Con respecto a nuestro caso, que es entonces en lo que nos interesa el día de hoy, primero, identificar las causas de tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda, que ya dijimos, tiene 4 factores de riesgo. Ya como conclusión, digamos entonces, estaba recibiendo etinilestradiol, paciente con obesidad grado 3, paciente recibió ácido tranexámico y antecedente de insuficiencia venosa profunda. Entonces, tenemos 4 causas que nos van a llevar a que esta paciente esté presentando este hallazgo. Lo segundo es un sangrado reversible. Ya verificamos si es reversible, se inició un manejo farmacológico por parte de ginecología, manejo con anticonceptivos orales de segunda generación, específicamente levonorgestrel a nivel intrahospitalario, con un plan extrahospitalario para inserción de dispositivo intrauterino, por lo cual estamos llevando a un manejo de la HUA, disminuyendo el riesgo de trombosis. La tercera pregunta, ¿era posible anticoagular a esta paciente? Entonces, ¿qué vamos a mirar en este punto? Está con una hemorragia uterina normal. ¿Qué vamos a revisar? ¿Es anemizante? La respuesta, como vimos en el caso, es no. A pesar de que ya llevaba 6 meses con dicho cuadro, la paciente está con hemoglobina de 13.2, 13.7, incluso en controles posteriores lo máximo que bajó fue a 12.8. Entonces la respuesta es no. La paciente no está anemizada, no ha requerido hemotransfusión, no está hemodinámicamente inestable, por lo cual en este punto concluimos si es posible anticoagularla. Incluso en el
Al segundo día de hospitalización fue evaluada por medicina vascular, quienes consideraron lo que acabamos de discutir, por lo cual se inició anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular. Incluso al momento del alta, ella estaba recibiendo terapia farmacológica hormonal, se decidió iniciar anticoagulación en los siguientes 3 meses con apixaban. Lo otro, riesgos versus beneficios de la terapia farmacológica. Entonces, ya para concluir en este punto, la recomendación es, si su paciente está con un sangrado activo, verifique el sitio. Si es un sitio de alto riesgo, como tracto gastrointestinal, una hemorragia intracraneana, pues obviamente la anticoagulación está completamente contraindicada. Pero si es un sitio en el cual se puede realizar un óptimo control del sangrado, no es anemizante, no ha requerido transfusiones, pues sí va a ser posible y va a ser seguro iniciar. Entonces, vamos a sopesar los riesgos versus los beneficios. Es una paciente que vamos a garantizar que se inicia la terapia farmacológica controlando así el posible riesgo de recurrencia de la embolia pulmonar. La otra pregunta, en caso de inestabilidad hemodinámica, ¿qué terapia se maneja en la institución en un paciente que esté cursando con sangrado? Pues ya vimos, la indicación es muy clara. Un paciente con sangrado activo o con alguna contraindicación absoluta de las que ya revisamos para la trombolisis farmacológica, pues entonces la respuesta es, si está inestable hemodinámicamente, vamos a mirar. En nuestra institución contamos con trombolisis mecánica, contamos con trombectomía quirúrgica. Pues si la respuesta es sí, nos preguntamos, bueno, ¿en cuál hay una mayor experticia? Si hay una mayor experticia en la intervención quirúrgica, pues se va a preferir en este punto. Si por el contrario, los cirujanos no tienen experiencia en dicha intervención, recordemos que antes se presentaban tasas de mortalidad hasta del 30%, algunos reportes mencionan 40%, por lo cual en este punto la terapia a elegir va a ser la trombolisis mecánica. Por último, ¿qué anticoncepción se prefiere en casos de presencia de TBP o tromboembolia pulmonar? Nuevamente, para que nos llevemos de la charla a este punto, la recomendación son anticonceptivos de segunda generación, específicamente el levonorgestrel, que es el que se ha asociado a menores tasas de trombosis. Entonces concluimos así el caso clínico. Muchas gracias al doctor Carlos Vallejo por la asesoría. Adicionalmente, pues también agradezco al doctor Fabián Moreno, Juan Manuel Robledo y el profe Carlos Barros por también por el apoyo en la revisión bibliográfica y la resolución de algunas dudas. Muchas gracias.